Por aquí tengo preguntas e inquietudes de nuestros seguidores. Dice, ¿por qué los cristianos son antes o después de Jesucristo? La pregunta no es cauciosa, pero es científica. Los cristianos son antes de Cristo, porque la Biblia dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes del nacimiento de Cristo, nosotros habíamos estado profetizados, pero no somos antes de la inmolación. Es decir, no existimos antes de Cristo, aunque ¿quién fue primero? ¿María o Jesús, jefe? María. Entonces, ¿quién fue cristiano primero? ¿María o Jesús? María. Bueno, entonces los cristianos son antes de Cristo o después de Cristo. El rey David, el profeta Samuel, Moisés, Elías, son antes de Cristo. Y nosotros somos antes de Cristo según la fundación del mundo. En ese contexto, pero no somos. Mire lo que va a decir, lo que voy a decir. Pensarán que me contradigo, pero no somos antes de Cristo. Digo, somos antes de Cristo, pero aplicando una exégesis a la elección desde la eternidad. Pero vuelvo y la cierro. No somos antes de Cristo, aplicando una hermenéutica a que Él es el principio de la creación de Dios, el primogénito de toda la creación, el principal entre todos los hermanos. Y dirá usted, pero ¿cómo es posible, teólogo, que digas que somos antes de Cristo y luego digas que no somos antes de Cristo? Es la misma palabra, pero con exégesis y hermenéutica, porque la exégesis explica y la hermenéutica interpreta. Y todo teólogo sabe que estoy diciendo la verdad. Y la homilética crea el mensaje. Entonces vamos a aplicar las tres a esa sola pregunta. Con exégesis vamos a explicar que sí somos antes de Cristo por la elección, y Él no había nacido ni se había manifestado, y Dios ya nos tenía escogidos. Pero no somos antes de Cristo porque Él es primero que nosotros. Entonces, para consolar a los hermanos, le decimos, ¿quién fue primero? María, ¿cierto? ¿Quién fue primero? David, Daniel, son antes de Cristo, pero no son antes de Cristo en la unción, en la elección y en la predestinación. Como personas vinieron antes que el Mesías. Y se puede decir, sí son antes de Cristo, claro, pero no son antes de Cristo en la hermenéutica, en la interpretación de que Él es primero que Moisés y que todos. Él dijo, uno mayor que Salomón está aquí. Pero la respuesta que es gramatical y pedagógica para esta pregunta es sencilla. Los cristianos son después de Cristo, jefe. Muchas gracias, Jorge. Porque Cristo viene y luego nace la iglesia. Pero yo hablé teológicamente porque a mí no me corchan. Es decir, no porque yo sea un sabelotodo, un sabio. No me corchan en el sentido, no de que me ganen o de que yo gane, no. Sino que no me corchan en el sentido de que yo mismo no me puedo corchar. Cuando me hacen una pregunta, yo tengo que conocer el étimos. Cada frase de dónde viene. Ya me dijo, son antes de Cristo, me tocó remontarme a la eternidad. Luego pasar hasta aquí, llegar a la cruz y decir que sí, que los cristianos son después de Cristo. Pero mire todo lo que explicamos. Porque eso es lo que explica la Biblia. Una doctrina abundante y amplia. Cosa que el hermano quede satisfecho y diga, es que es verdad, hermano. El muchacho dijo la verdad, nos llevó al cielo, nos bajó hasta acá, luego nos puso en la cruz y luego nos ponía delante de Él. Pero trajimos todo en el orden. Jorge, ¿son bíblicos los 7 sacramentos de la fe católica? Sí son bíblicos, pero mal interpretados y mal
la primera comunión, los votos de santidad, castidad y obediencia. Es decir, todo lo que la Iglesia Católica hace es basado en cosas de la Biblia, pero los fines y las intenciones y los propósitos son basaditos en Bea, en el Villegas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, tenemos a Dios arriba que tiene un nequi y vamos a decirle a Dios que nos haga un favor. Vamos a marcar el número a Dios, 55 sin conseguirlo, o 00 se lo robaron. Dios, te llamamos desde la tierra al cielo para decirte una cosa. Necesitamos que nos hagas un 14, un favorcito. Necesitamos aquí la Iglesia Católica que nos hagas el favor de pasar a un alma del purgatorio, del limbo al purgatorio, y nosotros te consignamos a tu nequi 100.000, porque aquí vamos a cobrar 400.000 por esa misa. Los sacramentos, bueno, Dios, háganos un favor, vean, necesitamos que usted le haga sentir a una persona aquí en el corazón que tiene paz, porque vamos a celebrar un bautizo y una primera comunión, pero resulta que nosotros nos tienen que pagar la partida bautismal en 100 y todo bien que nosotros llevamos a usted con 30.000. Ah, señores, que vea, cada mes celebran la misa de la Madre Pepinita y del Padre Repollito. Necesitamos que nos haga un favor y que nos apruebe esto y que nosotros le vamos a mandar a usted 400 porque esa misa valió 1.200.000 porque es en el poblado. O sencillo, vea, se va a casar el doctor Chapatín con la Chimoltrufia y necesitamos que usted nos haga el favor de aprobar ese matrimonio, porque ese matrimonio viene de Londres, que vinieron a pasar un tiempo aquí a Colombia. Vamos a cobrar 2 millones por eso, porque se vinieron desde por allá, desde México, y háganos el favor y reciban. Vea, todos esos sacramentos aparecen en la Biblia. Y yo metí humor, metí al Chapatín, dije Repollito y de todo eso. Es porque detrás de todo esto lo que hay es plata. ¿Cómo se le ocurre a usted decirle a una familia pobre que le va a sacar una persona del purgatorio y se la va a pasar para el purgamento? O que se lo va a pasar de allí a allí metiendo a Dios de por medio, sabiendo que la misa... Una pregunta, jefe, con respeto. ¿Usted cree que en la Iglesia Católica se cobran por las misas a los muertos y por los matrimonios y por las... ¿Cuánto vale una primera comunión? Vea, es tanto que mire lo que hacen las personas. Dios, tú que eres luz y que no hay ninguna tinieblas en ti, necesitamos que nos hagas un favor. Va preparando la alcancía porque le vamos a mandar monedas de 500 porque vamos a vender 70 veladoras, 80 velones y unas cuantas veloncitos pequeños. En la iglesia venden velas, velones, también a grandes precios, que porque es en Semana Santa. ¿Ah? ¿Y sabe qué es lo bueno? Estas velas son para Dios, amén, para Dios. Si no pagan esas cajadas de velas que simplemente son esperma, eso no tiene santidad, ni tiene unción, ni tiene bendición. Ella me pregunta por los 7 sacramentos y estoy en docencias teológicas, en exégesis, explicando que todos esos rudimentos tienen que ver con cuestiones económicas y hermenéutica, que es interpretación, sí son válidos. Lo que la Iglesia Católica hace, se los digo con respeto y con amor, es para la gloria de Dios. Con los niños, con los matrimonios, es decir, el acto como tal es puro, pero la pregunta es ¿qué hay detrás del acto que lo rodea? Eso es lo que no convence ya mucho. No, pues ¿cómo? Jefe, ¿usted cree que guardar las cenizas de un cadáver en un osario y meterlo en una mini bóveda que queda en el Vaticano cuesta plata o no? Sí, yo imagino que si no lo van a poner de gratis. Jefe, una pregunta. ¿Se muere un jeque árabe o un actor de pornografía o un actor de Hollywood? Es decir, se muere un importante
Entonces lo queman y las cenizas las cogen en un osario. Entonces la familia dice, bueno, estas cenizas, la persona es importante, se muere y la queman. Las cenizas que cogen en ese recipiente, dicen la familia, como esta persona era tan importante, vamos a llevarlas hasta Roma, Italia, y las vamos a mandar a meter en el Vaticano, en el lugar de las cenizas de los hombres más importantes en la tierra. Yo le hago una pregunta, jefe. ¿Ese procedimiento ahí como tal cuesta o no cuesta? Sí, cuesta. Por eso yo pregunto por qué guardan las cenizas en sí. Guardan las cenizas para recordar al cadáver, pero yo digo una cosa, y no se vayan a sentir mal. Yo puedo coger esas cenizas, y no lo voy a decir por ofender a nadie. A mí me pasan 20 cenizas de muerto. Yo las recibo. ¿Qué hago? Me voy para el río, no las aviento al río. O me voy para una manga, para una hierba, cavo una tierrita y las escondo ahí y no cobro nada. Pero si usted las lleva, ahora, yo puedo hacer lo que sea con las cenizas, porque las cenizas recuerdan al cadáver, pero la persona, algunos las esparcen en el mar, otros las guardan. Pero lo triste aquí es que falsas religiones y falsas creencias cristianas, a la persona que tiene sus benditas cenizas en la mano de ese cadáver, para darle un aspecto característico cualquiera que sea, depositarlas, guardarlas, cuidarlas, le tienen que cobrar dinero.